Hola doctor y compañeros, nosotros somos el grupo número 3 del paralelo B y vamos a hablar de algunos síndromes relacionados con el aparato digestivo. Mi nombre es Lady Mendoza García y voy a proceder a iniciar la exposición. ¿Qué es la diarrea? Esta puede definirse como el aumento del número de deposiciones de consistencia mucho más fluida de lo que es normalmente. El síndrome diarreico, por lo general, está asociado con otros signos y síntomas sugestivos que tienen compromiso entérico, como las náuseas, vómitos, dolor abdominal y fiebre. Las heces en el adulto contienen alrededor del 75 al 80% de agua y su peso total debe ser menos de 200 gramos por día. En caso de que el peso supere esta cantidad, podemos definir objetivamente a la diarrea. Aparte, podemos clasificarlas por su duración en diarreas agudas y crónicas. Las diarreas agudas son aquellas que van a durar menos de 2 semanas y las crónicas, en cambio, van a durar más de 4 semanas. En cuanto a la fisiopatología, podemos primero comenzar con algunas generalidades y es que podemos decir de que el aparato digestivo del adulto recibe aproximadamente 10 litros de líquido en el día, en el cual entre 1 y 2 litros va a ingresar por vía oral y el resto lo van a componer las secreciones salivales, gástricas, pancreáticas, biliares, entre otras secreciones. Aparte, alrededor del 9 litros van a ser reabsorbidos por el yeyuno y el ilion y entre 800 a 850 mililitros van a ser reabsorbidos por el colon derecho, para que al final la cantidad aproximada de líquido que se va a excretar en las heces sea de 150 mililitros. La mayoría de las condiciones que van a originar las diarreas se van a deber a alteraciones del líquido y del transporte de los electrolitos. Los electrolitos son minerales que van a componer a la sangre, que van a estar presentes en la sangre y también en otros líquidos corporales. Estos van a tener cargas eléctricas y por lo tanto van a comportarse como conductores eléctricos. El aumento del contenido de líquido en las heces puede producirse ya sea por una disminución de su absorción o por un incremento de su secreción, sea en el intestino delgado o en el colon. Entonces, podemos decir que en condiciones fisiológicas se va a dar una absorción neta en el intestino en respuesta a gradientes osmóticos, los cuales van a resultar de la captación y la secreción de estos iones, de estos electrolitos que hablamos en antes, y también de la absorción de nutrientes, principalmente de azúcares y aminoácidos. Entonces, en caso de que haya una disfunción, puede alterar todos estos procesos, puede alterar los procesos tanto de secreción como de captación de los iones, los cuales van a provocar que haya una absorción excesiva o también que haya una secreción neta, y esto puede causar estreñimiento o diarrea, y que es de lo que estamos refiriéndonos. En cuanto a la etiopatogenia, esta puede ser diferente según la diarrea sea crónica o sea aguda. La causa más frecuente de diarrea aguda es la ingesta de alimentos o bebidas contaminados, ya que estos van a tener agentes infecciosos. Entonces, la diseminación, perdón, va a ser fecal u oral. Alimentos como leche, agua, huevos, pollo y pescado van a ser fuentes de estas transmisiones de agentes infecciosos. Aparte, también puede haber contaminación por contacto de persona a persona, también por transmisión sexual. Otro mecanismo distinto es la alteración de la microflora normal del intestino o microbiota intestinal debido al uso de antibióticos. Como sabemos, la microbiota intestinal es el conjunto de bacterias que están en nuestros intestinos, que nos van a proteger de patógenos. Entonces podría decirse que son bacterias buenas. Esta situación va a hacer que se proliferen estos gérmenes, los cuales van a producir diarrea. Entonces, entre los mecanismos de defensa del huésped, que los principales vamos a tener a la acidez gástrica, la motilidad del intestino delgado, la formación de anticuerpos y la microflora colónica. Los patógenos gastrointestinales causan enfermedad por diferentes mecanismos. El factor de virulencia más importante es la producción de toxinas en el organismo. Entonces tenemos distintas toxinas como mecanismos fisiopatológicos y vamos a hablar de cada una de ellas. Las enterotoxinas van a actuar en el intestino delgado y estas van a causar una alteración en el transporte y la absorción de los electrolitos y en el transporte de este líquido hacia la luz intestinal. Un ejemplo de enterotoxina podemos decir que es un microorganismo, la Escherichia coli, enterotoxígena o la bacteria que causa el cólera, Vibrio cholerae. Las neurotoxinas, en cambio, estas van a actuar sobre el sistema nervioso autónomo y van a hacer que se aumente el peristaltismo intestinal y a su vez también van a tener una acción central, ya que van a producir el vómito.
y estas también las podemos encontrar en la comida ingerida. Y un ejemplo de neurotoxina, un microorganismo, va a ser que va a producir neurotoxina, que va a tener neurotoxinas, va a ser el Staphylococcus aureus. Las citotoxinas, en cambio, van a invadir la mucosa. Estas van a ir directamente a invadir la mucosa intestinal. Y estas, en cambio, van a actuar a nivel del colon. Un ejemplo de citotoxina puede ser el Clostridium difficile o la salmonela, por ejemplo. Y también tenemos enteroadherencia. En cambio, estas van a adherirse al intestino, pero sin invadir la mucosa. Y en un ejemplo de estas podemos tener también la Escherichia coli, pero la que es enteroadhesiva. Bueno, ahora también tenemos que la diarrea asociada con el uso de antibióticos va a tener dos mecanismos fisiopatológicos. Aquí en este cuadrito podemos ver que existen dos mecanismos. Vamos a tener el mecanismo osmótico. Entonces, comienza que ambos mecanismos comienzan porque los antibióticos van a alterar la flora colónica. Pero en el mecanismo osmótico vamos a ver de que por esto va a causarse una reducción en la capacidad de fermentación de los hidratos de carbono, lo que va a causar aumento de la concentración osmótica del colon y esto va a producir diarrea osmótica. La diarrea osmótica es cuando un soluto no ha sido absorbido en el intestino distal. Entonces va a producir que haya una carga osmótica, es decir, que va a haber un aumento de la carga osmótica y va a producir como que atraiga más líquido hacia la luz intestinal y así es que se produce la diarrea osmótica. Por otra parte tenemos la infección por Clostridium difficile, que es una bacteria. Entonces también vamos a tener que comenzar por antibióticos que alteran la flora colónica. Entonces va a haber una colonización intestinal por esta bacteria. Quiere decir que estas bacterias van como que a colonizar el intestino, van a establecerse aquí y van a producir toxinas, o sea, van a proliferar más de estas bacterias y van a producir la colitis pseudomembranosa, la cual también es conocida también como una diarrea acuosa, la cual va a causar dolores en el abdomen y aparte pueden existir diarreas con heces con pus y con mucosidad. Las diarreas crónicas pueden reconocer como patogenia distintos mecanismos. Entonces aquí vamos a hablar un poco de cada uno de estos mecanismos. En las diarreas inflamatorias, estas se dan porque existe una lesión en el epitelio absortivo o también por la liberación de citocinas como leucotrienos, como prostaglandinas, como histamina, las cuales van a hacer que haya una alteración en el sistema nervioso autónomo y también una alteración en la secreción. Las diarreas osmóticas, que fueron las que hablamos anteriormente, que también estas diarreas es porque existe un soluto que no ha sido, se ingiere un soluto y no se absorbe correctamente en el intestino. Entonces esto va a hacer que aumente la carga osmótica y va a traer líquidos hacia la luz intestinal, produciendo las diarreas. En las diarreas secretorias, también conocidas como diarreas acuosas, esta no tiene nada que ver con lo que es la ingesta de alimentos. Esta es porque hay una excesiva secreción de líquidos y también va a tener un gran volumen de heces fecales. Va a producir un aumento de volumen de las heces fecales. Los trastornos de motilidad son los que se dan en las personas con diabetes mellitus, también con enfermedades neurológicas, en las cuales tienen un tránsito intestinal muy acelerado o por el contrario puede que esté disminuido por el sobrecrecimiento de bacterias que van a producir diarrea. Y las diarreas malabsortivas son aquellas que van a tener problemas en el transporte. Problemas en el transporte de los líquidos y aparte la mayoría de veces se va a asociarse a problemas en la mucosa, va a alterar problemas en la mucosa, como las pancreatitis crónicas, por ejemplo. Hablando sobre la etiología de la diarrea aguda, podemos decir que las causas más frecuentes, más comunes, están entre las infecciosas y las que son producidas por medicamentos. Las diarreas infecciosas se dan por diferentes agentes etiológicos como los virus, las bacterias, hongos, parásitos, micobacterias. Estas suelen darse en pacientes que están inmunodebilitados o en los extremos de la vida. También podemos decir que tiene una frecuencia alta en países subdesarrollados por los sistemas sanitarios, que son insuficientes. Y como dijimos, los grupos con alto riesgo para padecer estas diarreas están los viajeros, los adictos al uso de drogas intravenosas, las personas inmunosuprimidas y pacientes que reciben tratamiento con antibióticos. La diarrea también existe la diarrea del viajero. Las áreas en las que es más frecuente que se produzcan estas diarreas es en Latinoamérica, países del Caribe, las islas del Caribe, partes de Asia y del Medio Oriente y también en África.
Entonces, el 50% de los viajeros que se dirigen, se trasladan a estas áreas geográficas que dijimos anteriormente, van a padecer de la diarrea del viajero. Existen otros microorganismos que pueden causar diarrea, por ejemplo, la diarrea inducida por Escherichia coli, como hablamos anteriormente, puede ser tanto la enterotoxina como la que es enteroadherente, Campylobacter jejuni, el Vibrio cholerae, que va a causar cólera, Clostridium difficile, que causa, por ejemplo, las colitis pseudomembranosas, que pueden decir que son diarreas acuosas. Y bueno, y también es sumamente importante, por lo que dijimos que otra causa muy común para que se produzcan diarreas agudas es la que es producida por medicamentos. Es importante que a todos los pacientes con diarreas agudas se les interrogue acerca del consumo de los fármacos. Soy Teresa Salazar y les voy a hablar sobre la diarrea crónica. Etiología de la diarrea crónica. Hay múltiples causas que causan una diarrea crónica. Entre estas tenemos agentes infecciosos, enfermedades inflamatorias intestinales, síndromes de malabsorción, aquellos pacientes que se realizan gastrectomía, vagotomía, resección intestinal o que presentan tumores productores de hormonas. Estos pacientes también presentar enfermedades endocrinas, entre otras. Si nos centramos en los agentes infecciosos, claros ejemplos van a ser el Giardia lamblia, el Entamoeba histolítica, el Cryptosporidium y Yersinia enterocolítica. El Giardia lamblia se caracteriza por diarreas espumosas y también por cólicos abdominales. El Entamoeba histolítica vamos a encontrar diarreas líquidas y sanguinolentas. Si nos entre estas podemos tener a la colitis ulcerosa crónica, la enfermedad de Crohn, la colitis microscópica. Estas originan diarreas con volúmenes no abundantes que van a ser sanguinolentas, fiebres, dolor abdominal y, como podemos observar en la imagen, artritis, eritema nudoso, uveitis, aftas bucales, pioderma gangrenoso. Los síndromes de malabsorción también son una causa muy importante de diarrea crónica. Entre estos tenemos a la enfermedad celíaca, la pancreatitis crónica, el sobrecrecimiento bacteriano y la enfermedad de Crohn. Ellos pueden originar esteatorrea, que no es más que una diarrea amarillenta, aceitosa, brillante, líquida, debido a que, tienen una gran cantidad de grasas. Entre otros síntomas van a ser dolor, pérdida de peso y distensión abdominal. Siguiendo con la etiología, la gastrectomía, la vagotomía y la resección intestinal también producen diarrea, pero es postprandial, las enfermedades de insuficiencia suprarrenal, el hipertiroidismo, tumores productores de hormonas, tales como los adenomas vellosos, carcinoides, gastrinomas, cáncer medular de tiroides, el síndrome de Werner-Morrison, o también denominado bipomas, enfermedades que filtran el intestino, como por ejemplo la esclerodermia, la amiloidosis, el linfoma intestinal. Ok, ahora vamos a hablar en un enfoque más bien diagnóstico. Para esto hay que saber diferenciar si estamos ante la presencia de una diarrea aguda o una diarrea crónica. Pues la diarrea aguda y la diarrea crónica presentan diferentes pronósticos y tratamientos. La diarrea crónica, por otro lado, primero hay que saber diferenciar si esta diarrea crónica es funcional o más bien es orgánica. Para esto, por ejemplo, la diarrea hay que saber diferenciar sus criterios. La diarrea orgánica, por un lado, es aquella, por ejemplo, que dura menos de 3 meses, hay una pérdida de peso mayor a 5 kilogramos. El paciente va a presentar anemia, va a presentar hipoalbuminemia, los cuales son criterios contrarios a lo que es una diarrea crónica funcional. Entonces, sabiendo estos conceptos generales, podemos pasar a hablar un poco sobre la anamnesis. Tenemos que hacer un interrogatorio sobre la duración de los síntomas, los antecedentes epidemiológicos, si ha sentido los síntomas con anterioridad. La deshidratación es un factor muy importante, es la primera causa de mortalidad en estos pacientes con diarrea aguda, por lo cual hay que preguntarle si ha sentido debilidad, si al momento de pararse ha perdido el equilibrio. El periodo de incubación
también es muy importante. Este nos ayuda a saber o determinar más o menos cuál es el agente causal de la diarrea. Sin embargo, es un poco difícil saber este periodo de incubación, debido a que los alimentos que están contaminados generalmente no tienen una alteración ni en el sabor ni en la apariencia. Este periodo de incubación puede ser, como quiera, puede ser obtenido si es que varias personas tienen la diarrea y como quiera esto se debe a que consumieron el mismo alimento. Entre los síntomas de un paciente con diarrea aguda infecciosa vamos a tener dolor abdominal, fiebre, deposiciones acuosas de color marrón o sanguinolenta. Si el paciente presenta vómito, se debe más bien a una ingestión de toxinas preformadas. Esto generalmente se da por el Staphylococcus aureus, Clostridium perfringens. Los parásitos que no penetran en la mucosa intestinal generalmente van a causar síntomas leves, como la diarrea pastosa, distensión abdominal, ausencia de fiebre. Pero aquellos que sí invaden la mucosa intestinal, que cuando hablamos de esto ya estamos sospechando de un salmonella o un shigella, van a ocasionar fiebres altas, escalofríos, dolor abdominal, diarrea sanguinolenta. La invasión de la superficie del epitelio intestinal, que, bueno, entre uno de los microorganismos causantes de esto puede ser el Escherichia coli enterorrágica. Estos son causantes de diarrea acuosa sin compromiso general importante. Hablando del examen físico. Como ya había mencionado antes, la deshidratación es un factor muy importante. Entonces, al realizar el examen físico tenemos que el aumento de la frecuencia cardíaca, como la hipertensión arterial hipostática, van a demostrar una disminución del volumen. Los ruidos hidroaéreos disminuidos también quieren decir o interpretan una gravedad en la enfermedad. Las erupciones de piel generalmente como que se observan en enfermedades gastrointestinales virales, como por ejemplo el Salmonella typhi, que va a causar estas maculopápulas en el tronco. Los exámenes complementarios generalmente en una diarrea aguda son más bien limitados. Si estamos hablando de una diarrea aguda grave, ahí sí vamos a realizar exámenes como exámenes microscópicos de la materia fecal, el homocultivo y cultivo de la materia fecal. Y ya, por ejemplo, si estamos en presencia de una diarrea sanguinolenta que ya lleva más de 10 días, se recomienda mucho realizar una sigmoidoscopía. Y esto generalmente se lo realiza como para descartar alguna inflamación intestinal o una neoplasia de colon. La diarrea crónica. Aquellos pacientes que presentan diarrea hace más de 4 semanas, generalmente se los pronostica como que presentan alguna enfermedad que desencadena o que va a desencadenar una diarrea crónica. Como primer paso, como ya lo había mencionado con anterioridad, hay que saber identificar si la diarrea crónica es funcional o si es orgánica. Entonces, primero le realizamos también la anamnesis y el examen físico completo al paciente. Y entre los estudios de laboratorio que vamos a realizar en primera instancia serían todos los que vemos de este lado, que son el hemograma, la eritrosedimentación, la creatinina, hepatograma, proteinograma, ionograma plasmático, calcemia, fosfatemia, tiempo de protrombina, la determinación de tirotrofina y tiroxina libre. Si la diarrea es voluminosa o existe hipopotasemia, vamos a determinar el polipéptido intestinal vasoactivo, calcitonina, histamina y la sustancia P. Ahora, si hay excesos de enrojecimiento facial, vamos a determinar el ácido 5-hidroxiindolacético en la orina. Determinar la grasa cuantitativa que existe en las heces y realizar una fibrocolonoscopía mediante una biopsia de colon. Si todo esto es negativo, o se va a realizar una determinación del antígeno de Giardia en la materia fecal. También se suele realizar una alcalinización de la materia fecal en busca de fenolftaleína, la antraquinona, bisacodilo, porque generalmente los pacientes a veces no nos dicen que están utilizando laxantes. Entonces, este tipo de examen se lo realiza para identificar si el paciente ha consumido algún laxante. También es necesario medir
el sodio, el potasio, el sulfato, el fosfato y la osmolaridad fecal. Se debe realizar en caso de que siga siendo negativo para todos estos exámenes. Se debe realizar una escleroclisis, una tomografía computarizada del abdomen, una ileoscopía y un análisis del aire expirado. Si sigue saliendo negativo y no determinamos la causa de esta diarrea crónica, vamos a diagnosticarlo como una diarrea idiopática. Mi nombre es Gabriel Alejandro Maldonado Rocuano y el día de hoy les voy a exponer acerca del síndrome disentérico. El síndrome disentérico es un conjunto de síntomas y signos que expresan reacción en la mucosa rectal a diferentes lesiones, las cuales pueden ser inflamatorias, parasitarias o tumorales. El síndrome disentérico se va a caracterizar por una tríada de síntomas, los cuales van a ser deposiciones que van a estar acompañadas por moco, pus o sangre, por pujos y tenesmos. En cuanto a las deposiciones, en su mayoría van a ser de forma afecal, pero también pueden ser heces moldeadas, pastosas o líquidas. La presencia de este síndrome no siempre tiene relación con lesión rectal exclusivamente, ya que este síndrome pues afecta a todo lo que es el intestino. En cuanto a la fisiopatología o la sindromogénesis, vamos a encontrar que están clasificados en mecanismos generales y mecanismos específicos. En lo que se refiere a mecanismos generales, vamos a tener alteraciones en la mucosa intestinal y alteraciones del equilibrio neuromotor. En las alteraciones en la mucosa intestinal va a iniciar con la inflamación de la mucosa. Una vez que la mucosa se inflama, se van a unir al excremento productos de esta lesión, lo cual va a generar fluidez en la deposición y aceleración del tránsito intestinal, lo que se conoce como diarreas orgánicas. En cuanto a las alteraciones del equilibrio neuromotor, vamos a encontrar la hipermotilidad intestinal y la hipomotilidad en el sigmoides. La hiper y la hipomotilidad son síntomas que están relacionados con la forma en la que se contrae el músculo del intestino. Vamos a encontrar también exageración de los reflejos gastroilial y gastrocólico, actividad rítmica del colon derecho, contracción longitudinal en la región sigmoidea, la cual no va a presentar contracciones rítmicas. Hablando de los mecanismos específicos, vamos a encontrar que estos van a ser un poco más variados. Vamos a iniciar con la shigellosis, el cual va a ser producida por el bacilo Shigella, va a producir inflamación aguda del colon con necrosis de coagulación y ulceraciones, y la parte más afectada va a ser la rectosigmoidea. Esta se va a caracterizar porque es una patología que tiene que ver con las alteraciones del flujo y los transportes de electrolitos. En la salmonelosis, a diferencia de la shigellosis, es una infección más generalizada. Va a invadir a los ganglios linfáticos intestinales, al conducto torácico y a la circulación en general. Además que sus lesiones van a ser en diversos órganos y sistemas. Prosiguiendo con los mecanismos específicos, vamos a tener a la colitis ulcerativa idiopática, la cual se caracteriza principalmente por diarreas sanguinolentas, pujos y tenesmos. No se conoce aún a ciencia exacta la etiología de la colitis ulcerativa idiopática, pero últimos estudios demuestran que hay una posibilidad de que sea una enfermedad autoinmune. Los responsables de esta lesión van a ser los linfocitos sensibilizados, y esto va a producir congestión, edemas e infiltrado inflamatorio crónico. En la colitis amebiana y esquistosomiasis vamos a tener que va a producirse por la acción del parásito en la mucosa colónica. En el caso de la colitis amebiana,
se va a producir la enfermedad una vez desarrollado el trofozoito de la ameba histolítica. Y en el caso de la esquistosomiasis, va a ser producida por los huevos esquistosoma. Y por último, en los mecanismos específicos tenemos los tumores malignos y benignos. Entre los tumores malignos, el más frecuente va a ser la lesión del recto. Va a tener tejido neoplásico, el cual va a ser constantemente ulcerado. Y en cuanto se refiere a las lesiones benignas, vamos a tener que el más frecuente es el pólipo adenomatoso, el cual al ulcerarse va a producir sangrado. En cuanto a los síntomas, estos van a depender de la enfermedad causante. Si hablamos de las neoplasias, aparte de presentar la triada que llevamos mencionado anteriormente, de posiciones, tenesmos y pujos, en el caso de las neoplasias vamos a encontrar otros síntomas como la pérdida de peso, la anemia, astenia y la anorexia. En el caso de las enfermedades inflamatorias del intestino grueso, van a estar acompañadas por artralgias, dermatopatías y hepatopatías. Y en el caso de los procesos bacterianos, van a estar acompañada la triada de fiebre, leucocitosis, que es el aumento de los leucocitos en sangre, y un estado estuporoso. En cuanto al examen físico, vamos a tener que realizar una inspección cuidadosa de los márgenes del ano y va a ser muy importante el tacto rectal. Cabe recalcar que los síntomas no pueden determinar la etiología de la enfermedad. Para esto vamos a requerir de los exámenes complementarios, del cual el principal va a ser la rectosigmoidoscopía con biopsia. ¿Por qué? Porque en la rectosigmoidoscopía con biopsia también podemos obtener muestras mediante raspados, las cuales también nos van a proporcionar información acerca de si tiene algún parásito. Aparte de este examen, vamos a realizar un coprocultivo, examen parasitológico de heces y un estudio radiológico del colon. Finalmente vamos a ver la etiología de este síndrome disentérico, los cuales se clasifican en 4 grupos: de origen inflamatorio, de origen parasitario, de origen tumoral y de diverso origen. En el origen inflamatorio vamos a encontrar patologías como la colitis ulcerativa idiopática, la colitis granulomatosa o enfermedad de Crohn, la tuberculosis rectocolónica, la proctitis post-irradiación, la enfermedad de Nicolas y Fabry y la disentería basilar. En el caso del origen parasitario vamos a encontrar patologías como la colitis amebiana, la colitis esquistosomiásica y la baladintiasis. En enfermedades de origen tumoral, pues vamos a encontrar tumores malignos y benignos del recto sigmoides. Y en la etiología de diverso origen, pues vamos a encontrar hemorroides, papilitis y criptitis anal, fisuras anales, inflamación de la pelvis menor, ya que una irradiación de otras infecciones pueden provocar también este síndrome disentérico, como en el caso de las neoformaciones malignas de origen vesical y rectocolitis alérgicas o post-antibióticos. Hola, mi nombre es María Andrea y yo voy a hablar sobre lo que es la constipación. Bueno, la constipación es un síntoma subjetivo del paciente, o sea, es la impresión que él tiene de existir una alteración en la función intestinal al intentar evacuar el intestino. Ahora, existen un conjunto de manifestaciones que se han agrupado en los criterios Roma, en la cual el paciente por lo menos tiene que poseer 3 de estas manifestaciones como mínimo para poder decirse que tiene una constipación funcional. Además, tienen que tener una duración de 3 meses, estas manifestaciones como mínimo igual, y con una anterioridad de 6 meses. Y en este periodo no tienen que haber usado algún tipo de laxantes. Ok, entonces la primera manifestación es que puede presentar
son evacuaciones forzadas al menos en un 25% de las defecaciones, material fecal duro en un 25% de las evacuaciones, sensación de evacuación incompleta por lo menos en un 25% de las evacuaciones, sensación de obstrucción o bloqueo anorrectal al menos en un 25% de las evacuaciones, presentar menos de 3 evacuaciones por semana, heces blandas raramente, a menos que la persona use laxantes, y la ausencia de criterios suficientes para diagnosticar el síndrome de colon irritable. Ahora, referente a su etiopatogenia, sabemos que esto puede producirse por alteraciones de la consistencia de la materia fecal, la motilidad y el calibre del colon, o la motilidad y el calibre al momento de pasar por el recto. Ahora, los tipos pueden dividirse en constipación aguda, que es una constipación más rápida, es autolimitada, es benigna y por lo general se debe a cambios dietéticos o medicamentos. Y en cambio la constipación crónica, o sea que ya lleva mayor tiempo, puede clasificarse según su causa funcional, funcional o que son también conocidas como las primarias y las secundarias, que estas pueden ser, que van a ser extracolónicas. Ya. Ahora, la constipación funcional o primaria existe en 3 tipos, ¿verdad? Tránsito colónico normal, tránsito colónico lento y la disfunción del piso pélvico. Ahora, la del tránsito colónico normal es la más común, pero esta no va a presentar una patología demostrable, aunque existan los criterios para definirlo, o sea, la persona presente las manifestaciones Roma. Es más que nada un diagnóstico de exclusión. Y el tránsito colónico es un trastorno idiopático de la motilidad colónica, o sea que va a estar disminuida esta motilidad. El pasaje de la materia fecal es anormal, o sea, dura más lo que tiene que ser, y el colon anatómicamente sí va a estar normal. El tránsito colónico normal, tenemos que saber que varía entre unas 28 a 72 horas con una media de 35, o sea que la persona va a presentar mucho más tiempo que esto. Y la disfunción del piso pélvico va a ser porque exista una incoordinación de los músculos del piso pelviano, o sea, hay una falla también de la relajación de los músculos puborectales y una contracción paradójica del esfínter anal, además de una dificultad, que esto va a producir la dificultad del pasaje en el recto y el ano, pero la motilidad del colon sí va a estar normal. Entonces aquí podemos ver en esta imagen cómo está el músculo puborectal, que va desde el pubis al recto. No está relajado completamente, lo que no permite al recto que se pueda la persona hacer sus necesidades. En cambio acá el músculo sí está relajado, entonces al recto le da como un ángulo, como está más sencillo al momento de la defecación y tal. Ahora, la constipación secundaria que es extracolónica, o sea que va a ser algo que va a estar fuera de lo que es el colon y el recto, no va a depender de la función de estos órganos. Entonces, bueno, esto se puede dar por hábitos dietéticos, medicamentos, metabólicas también, por enfermedades neurológicas, enfermedades sistémicas y otras causas secundarias. Entonces, los hábitos dietéticos, sabemos que una persona con anorexia va a presentar constipación o la baja ingesta de fibras o líquidos, que no consuman suficiente agua, medicamentos como opiáceos, anticolinérgicos, antidepresivos, antipsicóticos, anticonvulsionantes, diuréticos, bloqueantes de calcio, antiácidos, suplementos de hierro o de calcio, AINES, colestiramina, sucralfato y antiparkinsonianos. Estos van a producir también lo que es la constipación. Y además del abuso de laxantes que pueden producir una dependencia, es decir que la persona cuando disminuya la cantidad de laxantes que consume o ya no lo consume directamente, como se habrá producido esta dependencia, va a crearse lo que es la constipación secundaria. Metabólicos pueden ser producidos por una hipercapnia y la hiperpotasemia que producen la constipación por interferencia del peristaltismo en la pared del intestino. Además por hipotiroidismo, hiperparatiroidismo, diabetes mellitus, en el embarazo que va a estar regulado por la prostaglandina e insuficiencia renal. Ahora, las enfermedades neurológicas, o sea, cualquier lesión que pueda haber neurológica a nivel de cerebro hasta ya los plexos intestinales, esto va a producir esta constipación también secundaria. Y hay muchos ejemplos como en el Parkinson, accidentes cerebrovasculares y en meningocele. Ahora, referente a las enfermedades sistémicas, como en el cáncer de colon, esclerodermia y la amiloidosis, carcinomatosis peritoneal y las entidades endocrino-metabólicas. Y otras causas secundarias puede ser la inmovilidad
un dolor severo, el síndrome de intestino irritable, una fisura renal, el rectocele, la estenosis por radioterapia y el vólvulo, que no es más que hay una obstrucción por un giro en el intestino. Hola, mi nombre es Juliana Maritza Pin Molina. Continuando, vamos a hablar del diagnóstico específicamente de la anamnesis. Sabemos que la mayoría de los pacientes presenta constipación crónica de tipo funcional, por lo que generalmente no van a existir otro tipo de manifestaciones. Siempre va a ser importante interrogar la presencia de síntomas asociados como dolor abdominal, que va a sugerir un síndrome del intestino irritable, o dolor en la región anal, que por su parte sería una fisura anal. Siempre es relevante, ante un inicio reciente de constipación, necesario descartar una patología orgánica significativa o una patología orgánica sistémica, ¿no? Esto también se va a poder descartar si es que esta constipación va a llevar de 2 años o más de evolución. Van a existir algunos elementos de alerta indicativos de trastorno orgánico peligroso, como en este caso la neoplasia. Estos van a ser la constipación de instalación aguda, la pérdida de peso, hematoquesia, anemia, edad mayor o igual a 50 años en el caso del paciente, antecedentes personales de pólipos colónicos, antecedentes familiares de cáncer de colon, dolor lumbar y signos y síntomas neurológicos. Por su parte también debemos tomar en cuenta siempre lo que nos refiere el paciente. Por ejemplo, si el paciente refiere que tiene ciertas prácticas de maniobras digitales sobre el ano o perianales y la necesidad de asumir posiciones inusuales durante la defecación, cabe sospechar una disfunción de piso pelviano. Por otra parte, si siente esta sensación, valga la redundancia, de lleno a nivel rectal, intususcepción o rectocele, va a referir un prolapso rectal. Ok, también es sumamente importante investigar los causantes de constipación por medio de medicamentos y su relación temporal entre el inicio del tratamiento y su aparición. Siempre indagar sobre enfermedades sistémicas, neurológicas y hábitos dietéticos. Importante, sumamente, establecer factores relacionados como abuso sexual, depresión, trastornos alimentarios, epidemiología, especialmente la enfermedad de Chagas, como vemos en la imagen, y uso de medicinas alternativas. En el caso del adulto mayor o pacientes de tercera edad, van a existir formas especiales de presentación de constipación que nos van a hacer dudar de que existe esto, ¿no? Van a ser muy inespecíficas, ya que estas personas tienen normalmente incapacidad de relatar o de contarnos lo que sucede, o también por demencia, ¿no? Va a haber o cabe darse cuenta del deterioro del estado funcional, síndrome confusional agudo, la anorexia, dolor abdominal, vómitos, impactación fecal con ausencia de eliminación de heces o diarrea, como ya hemos dicho, formas de presentación de constipación. Ok, vamos con examen físico. Este debe ser completo y van a haber 3 aspectos puntuales. En este caso, el examen abdominal, la semiología no rectal y el examen neurológico. En el caso del examen abdominal, esta va a evaluar la presencia de distensión abdominal, timpanismo, dolor o material fecal en el colon. Por el caso de la semiología anorrectal, va a buscar hemorroides, prolapso mucoso, fisuras o pérdida de reflejo cutáneo. Para esto aquí es necesario hacer el tacto rectal. ¿Qué va a evaluar el tacto rectal en sí? El tono del esfínter, la presencia de dolor, presencia de masas, estenosis, contracción voluntaria, respuesta al pujo de los músculos puborectales, que va a referir contracción paradójica o anismo, descenso del perineo al realizar esfuerzo. Cabe recalcar que el descenso normal es de 2 a 4 centímetros. Si esto es menor a 2 a 4 centímetros, va a referir una falla en la relajación del piso pelviano. Si es mayor a 2 a 4 centímetros, va a haber una obstrucción. Ok, pasamos a exámenes complementarios. Esto cabe recalcar que siempre se va a realizar después de haber pasado la anamnesis y el examen físico, ya que esto va a ser basado en estas 2 anteriores. Por su parte, si sugiere una enfermedad sistémica, como habíamos mencionado, se debe solicitar pruebas relacionadas para su diagnóstico. Tenemos los estudios de laboratorio. Estos van a ser
siempre útiles para investigar las posibles causas sistémicas y detectar algún dato de alarma. Entre los más comunes tenemos el hemograma completo, la prueba de glucemia, de creatinina, de calcio, potasio, magnesio, la función renal y la función tiroidea. Tenemos el colon con enema por bario. Este va a descartar causas estructurales y por lo general se indica en pacientes jóvenes, es decir, pacientes que tengan menos de 40 años. La colonoscopía. Va a buscar excluir alteraciones estructurales ante la presencia, por ejemplo, de respecto al colon por enema, presencia de hematoquesia, anemia, antecedentes familiares de cáncer de colon, tumor, estenosis o lesiones mucosas. Por su parte, el estudio del tiempo de tránsito colorectal. Este es muy interesante. Va a evaluar el tránsito colónico, como su nombre lo indica, por medio de 24 marcadores radio-opacos ingeridos en cápsulas de gelatina. Al quinto día de haber realizado esto, se va a realizar una radiografía simple del abdomen. Se va a diagnosticar tránsito lento en el caso de que el 20% de estos marcadores vayan a permanecer en el colon o en el recto. Si permanecen en su mayoría en el recto, va a haber una disfunción del piso pelviano. En su mayoría en el colon, va a haber una inercia colónica. Prueba de expulsión del balón, o también llamado pseudodefecación. Esta es una prueba muy sencilla para detectar disfunción del piso pelviano. Es así, se introduce en el recto un balón que se llena con 50 a 60 milímetros de agua y si el paciente no puede expulsarlo, simplemente va a ser positivo. Manometría anorrectal. Se realiza mediante un catéter con transductor anorrectal de presión y se evalúa el esfínter anal y reflejo recto anal inhibitorio. En ausencia de este, va a ser sugestiva a una enfermedad de Hirschsprung y en el aumento de esta presión anal va a referir anismo. Tenemos la defecografía. Se va a introducir un bario de consistencia similar a la materia fecal y bajo control fluoroscópico se van a monitorizar las estructuras anorrectales mientras el paciente lo expulsa. El ángulo anorrectal normal debe abrirse más de 15 grados, ¿no? Si la apertura es menor a este, hay falta de descenso adecuado del perineo. Este va a ser útil cuando hay síntomas sugestivos de disfunción del piso pelviano, la prueba del balón anteriormente nombrada sale positiva, para el diagnóstico de anismo, intususcepción, rectocele, úlcera solitaria de recto, entre otros. Tenemos también la electromiograma anorrectal. Este va a evaluar el esfínter anal externo y los músculos puborectales en reposo simulando defecación. Va a ser útil para confirmar, por ejemplo, patologías que tengamos en mente, como la contracción paradójica del piso pelviano o el anismo, que en sí es la ausencia de inhibición del esfínter anal. Tenemos el enfoque diagnóstico. Luego de la anamnesis, el examen físico, si después de esto no se va a identificar ninguna alteración estructural colorectal o proceso sistémico subyacente, la causa más común sería un hábito dietético y factores psicológicos mal realizados, y estos deben tratarse aumentando la ingesta de fibra, ¿no? Si estos pacientes no van a mejorar después de descartar estas alteraciones, se asume que existe una constipación crónica grave intratable, para lo cual va a ser necesario someterlos a otros tipos de estudios. Es muy importante saber que a pesar del uso de estudios específicos, solo se consigue identificar la causa de esta constipación entre un 30 a un 40%. El resto del porcentaje sobrante se va a considerar como origen síndrome del intestino irritable o trastornos psicológicos.